Hola amigos y bienvenidos un día más al canal. Hoy, al ser lunes, nos toca hablar de la sección Aprendiendo Más, y como le ha tocado el turno a una bonita planta que da unas flores blancas y que es muy fácil de cuidar, ¿adivina cuál es? Se trata ni más ni menos que del espatifilo. El espatifilo, también conocido como lirio de la paz, es una planta de interior muy popular debido a su elegancia y facilidad de cuidado. Sin embargo, para mantenerla bien, radiante y saludable, hay algunos aspectos clave que debes de tener en cuenta. En esta ocasión vamos a contar con los consejos que nos va a dar sobre esta planta el canal En 20 metros Huerto Urbano. Ha llegado el momento de recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Y ya comenzamos con el primer consejo de este canal que nos acompaña hoy. Si la cuidas bien, aunque te compres una planta pequeñita y barata, luego te va a ir creciendo mucho, pero los cuidados básicos para el espatifilo son lo que hacen que sea una planta fácil de cuidar. Ya veis amigos que el canal En 20 metros Huerto Urbano está de acuerdo conmigo en que esta planta no es difícil de cuidar, pero sí es muy importante que prestes atención a unos consejos muy necesarios que necesita esta planta, y son importantes. Una buena temperatura en una planta hace que la planta florezca muchísimo más que si no tiene la temperatura adecuada. El espatifilo prefiere luz indirecta, lo que significa que no debe recibir rayos directos del sol, ya que podrían quemar sus hojas. Colócala en una zona con buena iluminación, pero que no esté expuesta al sol directo. Si ves que sus hojas se tornan amarillas, podría ser señal de exceso de luz. En espacios con poca luz, pues crecerá más lentamente, pero aún así se mantendrá bien. Ahora nos habla de la luz que va a necesitar el espatifilo. Escucha. ¿Cuánta luz necesita un espatifilo? La mejor ubicación es muchísima luz indirecta. ¿Qué quiere decir esto? No le puede dar el sol bajo ningún concepto. Para la duración de las flores y sobre todo para que no se quemen nunca las hojas. El siguiente punto a tener en cuenta según este canal es la temperatura. Tienes que darles alguna temperatura cercana a los 20 grados, incluso un pelín más. Ojo, ten en cuenta que la temperatura 22, 23, 24, 25 grados, 26, 28, 30 define muchas veces la transpiración de las hojas. Ves que es una planta que tiene un montón de hojas que están continuamente respirando. Ahora llega el consejo sobre el riego de nuestra planta. ¿Cuándo regar y cuántas veces regar y con qué frecuencia? Yo siempre veo el peso de la maceta. ¿Cuánto pesa la maceta para saber si tiene humedad o no tiene humedad? Le llega el turno al consejo sobre el sustrato. Es como un musgo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Son tierras que están siempre destinadas a empaparse, pero soltar el agua rapidísimo. Nunca se te va a quedar acumulada agua en una buena tierra. El espatifilo necesita un riego moderado. Un truco sencillo es esperar a que la capa superior del sustrato esté seca antes de regarla de nuevo. Generalmente riega una vez por semana, pero en épocas más calurosas o en ambientes secos puedes necesitar hacerlo con mayor frecuencia. Asegúrate de que el agua drene bien, ya que un exceso de agua puede pudrir sus raíces. Te voy a dejar un tip, un consejo. Si las hojas están caídas, es señal de que necesita agua, pero se recupera rápidamente después de un buen riego. En esta ocasión, el canal 20 metros Huerto Urbano nos quiere mostrar dos formas diferentes para el riego de esta bonita planta. Pero se me está ocurriendo que quiero pedirte tu colaboración para que me dejes en los comentarios desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta bonita planta en tu país. Los nombres que yo conozco son espatifilo, lirio de la paz y cuna de Moisés, pero estoy segura de que tú le llamas con otro nombre. ¿Me lo dices? Gracias por tu colaboración. Y vamos con las formas de regar a esta planta. Dos formas de regarla. Esta forma de regar a mí me encanta y es, tienes tu espati y en un cuenco con un poquito de agua la pones aquí. A esta planta le encanta que de vez en cuando la riegues por arriba. El truquilis más efectivo. ¿Cuánto pesa mi maceta? Uy, qué poquito pesa. Riego. Las hojas están bajas. Riego también. El
espatifilo disfruta de ambiente con humedad alta, por lo que si tu hogar es muy seco, pulverizar agua sobre las hojas ayuda a mantenerla feliz. También puedes colocar la maceta sobre un plato con piedras y abajo agua, de modo que al evaporarse aumenta la humedad alrededor de la planta. Debes de tener en cuenta el siguiente punto. Las raíces por abajo es que te toca cambiarla a una maceta más grande sí o sí. ¿Cuánto mide tu maceta de diámetro? ¿22 centímetros? Pásala a 24 centímetros o 26. Para que tu espatifilo crezca con vigor y produzca sus hermosas flores blancas, puedes fertilizarla cada 4 o 6 semanas durante la primavera y el verano. Usa un fertilizante líquido equilibrado para plantas de interior, pero evita sobrecargarla de abono, porque sería malo, ya que el exceso de nutrientes puede ser contraproducente. Podemos conseguir el efecto contrario. Recuerda que en este canal tenemos varios vídeos que te enseñan cómo hacer fertilizantes caseros y naturales, que además son orgánicos y te salen muy baratos. Con relación al abono, yo te aconsejo que le pongas compost si dispones de él. Y este canal te dice que el abono debe ser lógico. Genial, el guano le va estupendo. ¿Y por qué? El guano es caca de ave, caca de gaviotas, por ejemplo, caca incluso de focas o leones de mar, y sobre todo el mejor guano que hay, que es el de murciélago, espatifilo. La verdad es que esta planta te florece todo el año, siempre teniendo en cuenta el tema de las temperaturas. Cuando te baje mucho la temperatura o cuando sea altísima, ahí le va a costar florecer. No tienes que dejar de fertilizar en todo el año. Ese es mi punto de vista. Es común que las hojas acumulen polvo, lo cual impide que absorban correctamente la luz. Limpia suavemente sus hojas con un paño húmedo para mantenerlas limpias y brillantes. No uses productos químicos para limpiarlas, ya que pueden dañarlas. Ahora nos va a hablar de la limpieza de las hojas del espatifilo o cuna de Moisés. Hay que limpiarle las hojas constantemente, ¿vale? Por dos cosas muy concretas. El espatifilo es una planta de interior y de la misma forma que tú pasas un paño para limpiar las superficies, las mesas, los muebles, el polvo también se acumula en las hojas. Y una segunda razón por la que debes de limpiar las hojas de esta planta es hojas. De la misma forma, como está formando flores todo el año, las flores liberan un polen y el polen deja residuos en las hojas. El lirio de la paz no requiere una poda intensiva, pero sí es recomendable cortar las hojas secas o amarillentas para fomentar un crecimiento saludable. Utiliza tijeras de podar limpias y bien desinfectadas y corta cerca de la base. Para terminar, el canal de 20 metros Huerto Urbano nos quiere dejar un consejo o truco muy importante y es el siguiente. Lo final, vale, es no muevas esta planta de ubicación constantemente. Mi consejo es que esta planta, moviéndola de sitio constantemente, la vuelves loca. De vez en cuando, gírala así un poquito. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y de los consejos que nos ha ofrecido 20 metros Huerto Urbano. Gracias por compartir, gracias por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.